Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula de ¿Qué meten en Anáhuac? Soy la historiadora Ángela Barón y estoy con la historiadora Ginger Marguén y el lingüista Rodrigo Cervantes. Y pues nosotros vamos a hablarles sobre cosas que no sabían de la egiptomanía. Nuestro tema de hoy son 5 mitos que la gente piensa sobre el antiguo Egipto. Y estos están muy marcados en nuestra cultura popular. El primero de ellos, y seguramente el más popular y con el que están más familiarizados, es la maldición de la momia. La maldición de la momia va desde películas clásicas en el cine de oro de Hollywood, con Boris Karloff y La momia, que es la primera, hasta una adaptación de Scooby-Doo sobre la propia maldición de Cleopatra y la momia. Esto es un mito. ¿Y de dónde viene? Porque no hay momias malditas, o no en el sentido en el que lo pensamos, viene de que hace 100 años, el 4 de noviembre de 1922, Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón. Y esta noticia la vendió en exclusiva al periódico London Times. Los demás periódicos se aprovecharon de un rumor que había ya, sobre todo en Inglaterra, para poder vender muchas más impresiones. Este rumor consistía en terrores psicológicos que tenía la sociedad inglesa y en general la sociedad europea como fruto de las políticas imperialistas y de invasión a distintos lugares de África y Asia, especialmente Egipto. La pregunta que se hacían estos europeos era ¿qué pasaría si todas estas momias o todas estas piezas arqueológicas que nosotros tenemos en el Museo Británico se despertaran y tomaran el control de nuestro lugar de vida, nuestra vida cotidiana, nuestro país, y nos hicieran lo mismo que nosotros hacemos en las colonias? Entonces empieza a surgir una psicosis en la que coincide también el surgimiento de cuentos clásicos de terror, empiezan a volverse populares monstruos como Drácula, Frankenstein y por supuesto nuestra adorada y querida momia. Estos periódicos retoman estos rumores y estos miedos y los convierten en una noticia polémica que ayuda a vender muchísimos periódicos, ya que como el London Times tenía la exclusiva de lo que sucedía en la excavación, los demás periódicos se beneficiaban de estos rumores sobre una maldición y sobre las alas de la muerte que vendrán a despojar de vida a cualquiera que haya tocado a Tutankamón. Esto en realidad no es verdad. Howard Carter murió muy mayor después de hacer muchos otros descubrimientos arqueológicos. El segundo mito es la cruz egipcia. La cruz egipcia en realidad no tiene nada de cruz. Se trata de un símbolo que representa un cordón de sandalias, como estas sandalias egipcias que tenemos a un lado, y esta cruz egipcia en realidad se pronuncia Ankh. Para los egipcios, en la escritura jeroglífica, un símbolo podía ser lo que representaba, y estos símbolos, por ejemplo, si yo dibujo un árbol, en realidad quiero decir árbol, pero también puede tomarse su principio o su sonido fonético y incorporarse a otra palabra para dar significados distintos. A esto se le conoce el principio de rebus, y es como si yo dibujara una cama y al lado dibujara un león y esto significase camaleón. En realidad un camaleón no tiene nada que ver con una cama ni con un león, a menos de que pensemos que habitan en el mismo planeta, pero los egipcios tomaban este principio. Ahora es mucho más común hablar de la vida que hablar sobre los cordones de las sandalias, incluso en nuestra vida cotidiana. Entonces, por supuesto que el principio de Ankh era mucho más importante que el hablar de nuestras agujetas. ¿Pues bien? Ese es el segundo mito. El tercero es las pirámides. En Egipto no únicamente existen las 3 pirámides de Giza junto con las pirámides chiquitas, conocidas como pirámides de la reina, sino que la cuenta va más allá de 130 construcciones piramidales. La época en la que esto sucede es el Reino Antiguo, una época en donde los faraones alcanzaron muchísimo poder
y muchísima estabilidad en el país del Nilo como para poder llevar a cabo estas enormes construcciones, que por supuesto no hicieron aliens, sino trabajadores pagados. Y esto lo sabemos perfectamente bien, porque a un lado hay poblados de los trabajadores que iban a vivir cerca del sitio donde trabajaban y podían, con toda la facilidad del mundo, acceder a las pirámides. Dentro de ellas también encontramos un montón de grafitos que pueden indicarnos quiénes estuvieron ahí. Incluso muchos de ellos dejaron su marca personal diciendo yo estuve aquí. Para más información les recomiendo muchísimo leer los artículos sobre la construcción de las pirámides de Werner. Ahora, tenemos las pirámides de Meidum, la pirámide escalonada de Saqqara, las pirámides de Dashur. Hay un montón de pirámides por todo Egipto. Y todas ellas aluden a un principio muy importante: el surgimiento del mundo y la creación del cosmos. Y es que las pirámides no son solamente edificios que permiten que los faraones pues demuestren su poder y el ego que tenían, como nos indica el historiador Heródoto, sino que también estas pirámides nos permiten ver cómo el renacimiento del cosmos se hace válido todos los días. Y dentro de este renacimiento del cosmos, por supuesto que renace el faraón, quien está enterrado ahí, porque las pirámides son tumbas. Las pirámides representan al Bembe, es decir, la pirámide o el montículo de tierra que surge de las aguas primordiales en el mundo junto con el dios Ra y dan inicio a toda la creación. Así que pues tampoco son centros espaciales o naves que volarán y nos ayudarán a conquistar el mundo marciano. El cuarto mito es la Esfinge, y este da para hablar muchísimo. Sin embargo, la Esfinge no es un lugar al que se puede entrar, no tiene cámaras dentro, es una escultura gigante que funge como protector del área de Giza y probablemente haya sido el segundo constructor de las pirámides, Kefren o Jafra, quien haya prestado su rostro para esta crioesfinge. Las esfinges son muy populares a lo largo de la historia de Egipto, no son exclusivas de un momento, no es la única que hay. Hay un paseo procesional de esfinges en Karnak, con muchísimas, cientos de ellas. Hemos encontrado cientos, miles incluso de pequeñas esculturas de crioesfinges. Entonces es un motivo recurrente y común, usualmente un amuleto protector, pero también nos indica una pequeña estela que hay por ahí, unos cuantos siglos posterior, que habla sobre el sueño de Tutmosis. Tutmosis, un faraón que soñó que si limpiaba la esfinge iba a llegar a gobernar las dos tierras. Y así fue. Entonces, en este sentido, la esfinge es también una deidad. Los invitamos a explorar un poco más estas estelas del sueño de Tutmosis porque son fascinantes. Y por último, mi mito favorito, el mito sobre Cleopatra. Cleopatra es una mujer que ha dado muchísimo de qué hablar. Tenemos a la fantástica Elizabeth Taylor con una película que casi quiebra a Warner a MGM, perdón, que casi quiebra a MGM. Tenemos a Katy Perry disfrazada de Cleopatra. Las Kardashian han estado disfrazadas de Cleopatra. Cualquier persona o celebridad que podamos imaginar se ha disfrazado de Cleopatra e incluso algunos de ustedes han comprado una peluca al estilo Cleopatra o se han delineado los ojos al estilo Cleopatra. Cleopatra es el nombre de más de un restaurante de falafel. Entonces tenemos un montón de referencias a esta reina, sobre todo referencias sexuales, cuando en realidad da un poco igual si Cleopatra era bella o no, sino que esta mujer, para empezar, no era egipcia, era macedonia, pertenecía a una dinastía, la última de gobernantes de un Egipto independiente, que habían sido dispuestos por Ptolomeo I Sóter, el general de Alejandro Magno, quien expulsó a los persas de Egipto. Entonces Cleopatra era griega, macedonia,
y además pertenecía a una dinastía extranjera que mantuvo la independencia del país del Nilo. Ella se preocupó por entender la lengua de sus súbditos, aprendió egipcio, aprendió a leer jeroglíficos, se preocupó por las deidades locales en lugar de únicamente preocuparse por las deidades griegas, mantuvo una relación, sí, quizá amorosa con Julio César y Marco Antonio y quizá con algún otro general romano. Sin embargo, era una extraordinaria estratega política, ya que gracias a estas relaciones diplomáticas, Cleopatra logró mantener hasta el último momento, hasta su último suspiro, la independencia del país del Nilo. Egipto ya estaba siendo observado por Roma desde mucho antes que ella naciese. Ella se sabe que hablaba hasta 8 idiomas, logró conquistar a los más grandes poetas romanos que escribieron sobre ella, que era una mujer que a primera vista quizá no era muy atractiva, sin embargo, en cuanto empezaba a hablar, la musicalidad de su voz y su inteligencia daban para mucho, estableció grandes relaciones y mantuvo a Egipto como una potencia. De hecho, si ella hubiese ganado las guerras en contra de Octavio en Roma, muy probablemente la historia de Oriente y Occidente habría sido muy, muy distinta. Entonces es una mujer que leyó mucho, sabía sobre ciencia, astronomía, astrología, matemáticas, aritmética, literatura, hablaba muchísimos idiomas, como ya se los mencioné, y era una brillante política. Así que, quinto mito desmentido. Y pues eso sería todo. Espero que les haya gustado esta pequeña cápsula y que si tienen más mitos o dudas sobre el Antiguo Egipto se acerquen a nosotros. Les presento nuestras actividades de este mes. No olviden inscribirse. Tenemos la conferencia sobre Hércules, un héroe original, y además estará impartida por Javier, quien es un extraordinario todólogo. Y tenemos nuestro curso sobre mujeres egipcias, altamente recomendado. Somos todo el equipo de Kemet dándoles una clase de los temas que más nos apasionan sobre la mujer en el Antiguo Egipto. Y cualquier duda, pregunta, cuestión, crisis existencial, aquí estamos para ustedes. Sin más, Sanipti.